En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras, aquí estamos, llegamos en viernes y hay muchas informaciones, la desgracia de lo ocurrido lamentablemente aquí en La Romana, con el atrincheramiento de un ebanista en un callejón, la actuación torpe de la policía, quizás porque carece de los instrumentos que se necesitan para enfrentar este tipo de situaciones, se ponen de manifiesto y el saldo lamentable fueron seis policías heridos, 1 muerto, qué cosa tan penosa, el propio ebanista también y 2 personas civiles que no tenían que ver directamente con esto. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué pasó ahí? Bueno, no sé, yo pienso que habrá que esperar un poco el resultado de las indagatorias aventureros, opinar. Lo que sí es a simple vista notable es, señores, la falta de esas herramientas de la policía para saber cómo actuar en determinadas circunstancias y las consecuencias, que es lacerante y muy penoso, es ese policía muerto, ese ebanista muerto y 2 personas más. Esperemos a ver qué dice el resultado de las investigaciones. Decir también, señores, que sigue, parece que tocando fondo la crisis en Haití. No sabemos qué es lo que piensa hacer ahora en medio de toda esta coyuntura esa comunidad internacional irresponsable, indiferente, pero ya ustedes saben lo que ha estado ocurriendo con varias embajadas, sedes diplomáticas que han evacuado a su personal y evidentemente ante esa crisis política, social, económica de Haití, bueno, pues hay que resguardar, ¿no? Al personal que está cumpliendo con esas misiones en ese país, e incluso el de la sede diplomática de República Dominicana. Los bancos también han sido cerrados hasta tanto pueda un poco bajar las tensiones, que por lo que vemos parece que ya no tiene vuelta atrás, a menos que esa comunidad internacional pues ya tome y haga lo que tiene que hacer respecto a ese pobre país. Le hablábamos en el día de ayer y hoy, porque va a ser hasta el lunes ya cuando nosotros tomemos este documento, que es un documento de unas 46 páginas, y ese documento corresponde al informe preliminar de la auditoría que se realizó al INAIPI, que es el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia. Ustedes recuerdan todas las denuncias que se hicieron de corrupción, sobre todo en tiempos de pandemias y de manejos extraños, respecto a todos los insumos que había que comprarse para esa primera infancia, que es de 0 a 5 años, como les contábamos en el día de ayer. Esa situación, bueno, pues detonó en escándalos de corrupción porque los procedimientos que se utilizaron entonces no habían sido los más adecuados. Es una entidad que es bastante delicada por el tipo de personas que involucran, no solamente porque es la primera infancia, sino porque es esa infancia vulnerable que son los niños y niñas, que no son los de gente que necesita y que puede tener, no, son esos muchachitos que en esa primera etapa, desde sus limitaciones, no pueden tener la atención adecuada de alimentación. Les quiero decir con esto que si esa población, además los recursos que se destinan de sobrevivencia y para darles mínimamente calidad de vida, son malversados, como arroja los resultados, por lo menos de manera preliminar, de esta auditoría realizada en el INAIPI correspondiente a agosto de 2016 hasta el 31 de diciembre del 2020, es triplemente criminal. Ayer le adelantábamos algunos renglones de los que se han estado manejando, algunas de las discrepancias que han sido detectadas por las autoridades de la Cámara de Cuentas, ¿no? Y de esas discrepancias se habla de los valores de los contratos, de las formaciones del sistema SIGEPI, de los estados de ejercicio de los contratos y de cómo contratos y cantidades de productos diferentes, de diferentes pliegos, o sea, productos
eran diferentes al pliego de las condiciones y a las ofertas económicas. Le estoy organizando todo para ver cuánto, según este informe preliminar, que además se los voy a colgar en esta misma transmisión de YouTube para que cada uno haga sus cuentas respecto de esto. Pero mientras tanto les estamos hablando de los renglones que se parecen mucho a lo que acaba de pasar con el tema de educación. Por ejemplo, negocios, y los nombres están aquí de esas instituciones que se les daba un porcentaje adelantado, ¿verdad? Sin tener sin ver previamente cuáles eran las condiciones para ellos poder proveer de esos productos que se necesitaban. Y esas revisiones de contratos, por ejemplo, con irregularidades en los registros de informaciones, en suministros, recepción de bienes, ni qué decir de esas compras de urgencia, que fue la que involucró la mayor cantidad de dinero, que según se desprende de esta informe preliminar de auditoría, parece que fue el más socorrido en esas gestiones del INAIPI. La duplicidad, por ejemplo, en la numeración de los conduces. Los conduces tienen un capítulo aparte. Ahí los contratos sin el valor de la SIGEPI, o las discrepancias en la información de los conduces físicos y de las que se registraban en el sistema. Informaciones, por ejemplo, de empresas que fueron hechas apresuradamente y al vapor solo para tratar de canalizar estas compras, ¿no? De último momento y de urgencia. O sea, con la misma urgencia que ellos decidían, aunque estaba dentro de lo planificado en proyección para el año correspondiente, con esa misma urgencia también muchas de las empresas fueron creadas al vapor y fueron otras creadas de manera ficticia. Esos conduce sin información vinculante, por ejemplo, a la factura, a los contratos, la gestión de pagos en departamentos que no eran los correctos, y ni qué decir parte de todo ese dinero invertido que nunca volvió ni con los productos ni con los insumos. Por ejemplo, cuando ellos hablan de algunas de las discrepancias de los procesos de urgencia para las adquisiciones de kits alimenticios, con las inconsistencias en los procesos por contrataciones y compras de kits de alimentos. ¿Ellos qué te dicen? Para ponerles un ejemplo a ustedes. Dicen que las evaluaciones y los análisis de procedimientos de urgencia denominado INAIPI MAPEUR, que eso es del 2020, 0002, por las adquisiciones de 40.000 kits de alimentos para ser distribuidos a nivel nacional a 25.000 familias de los centros de atención integral de los CAIPI, como ellos le llaman, en el periodo de emergencia nacional de la pandemia del COVID-19. ¿Qué se verificó, por ejemplo, ahí? Ahí se observó en el portal de transaccional de compras y contrataciones que la publicación del llamado a proveedores a presentar esa oferta para este referido proceso fue realizada en fecha 31 de marzo del 2020, con fecha de recepción y con apertura propuesta para el 1 de abril de 2020 a las 9 de la mañana. Eso representa entonces un día hábil para las preparaciones y entregas de los interesados en participar. En el pliego de esas condiciones específicas que fue elaborado para el referido proceso, se estableció un precio único o estándar para los kits a un costo de 2.500, que conforme a los resultados que se establece dentro de todas las bellezas que les vamos a resumir, vuelvo y les repito, con la cantidad en sentido general involucrada hasta ahora en este informe, eso habla que conforme a esos resultados de la comisión técnica evaluadora de las propuestas, los oferentes no presentaron oferta económica, por lo que fueron habilitadas 12 empresas oferentes con la designación como perito evaluador. En este caso lo dice aquí, lo describe. O sea que eso solamente para que ustedes sepan los manejos. Si nos vamos, por ejemplo, al renglón de las nóminas, bueno, ahí como siempre nunca están ausentes, señores, la participación de militares en todo lo que es oscuro y en todo lo que no es transparente. Y por supuesto que en el informe preliminar del INAIPI también aparece una lista muy grande de remuneraciones
y de contribuciones por servicios y que personales, y las diferencias en las ejecuciones presupuestarias y la data de las nóminas digitales. Todo eso tiene sus nombres y están aquí sus nombres, los nombres de las empresas, pero también en el caso de los militares se habla de remuneraciones otorgadas a personal de seguridad militar sin ser servidores bajo el ámbito de la ley 4108. Ahí se habla de un personal de nómina transitoria por más de 6 meses, de otros que eran asesores. Y aquí, como tampoco faltan comunicadores en medio de estas acciones no transparentes, pues aparecen los nombres también de comunicadores en este informe preliminar. Es decir, señores, que como en botica, aquí en este documento de unas 46 páginas aparece de todo. A partir del lunes vamos entonces a pasarles a ustedes de manera detallada con las cantidades que involucra, y por supuesto vamos a colgar el documento de ese informe preliminar de las travesuras que se hicieron también en INAIPI, y que por supuesto por la naturaleza de la institución yo pienso que se trata por la alevosía y la premeditación con que irresponsablemente habrían hecho los que estaban al frente de esta gestión. Esos desliz son triplemente criminales por tratarse de las personas a quienes están dirigidas. Y déjenme decirle que el presupuesto del INAIPI viene directamente del Ministerio de Educación. Probablemente por eso es que lo que se detectó aquí respecto a las compras de alimentos y de insumos, y por supuesto al final de medicamentos en tiempos de pandemia para estos pequeñitos, se parecen mucho a ese accionar también poco transparente del Ministerio de Educación. El lunes entonces vamos a seguir con la entrega detallada con el nombre de las empresas que están involucradas, empresas que cobraron y que no les pagaron, ¿verdad? Y jamás se les vio la placa. O sea, les pagaron y ellos por ningún lado se dice dónde se recibió esas declaratorias de urgentes de empresas que tampoco aparecen ni por los centros espiritistas, que fueron creadas rápidamente, parece, para los fines de la urgencia, que evidentemente no era para los infantes, sino que aparentemente, según esto, era para los bolsillos de alguien que habrá que, supongo yo, determinarse ante el Ministerio Público quiénes fueron. Mientras tanto, pedirles que se cuiden, señores. Fiona está aquí, va a haber mucha lluvia durante el fin de semana. No necesitamos grandes lluvias porque somos un país vulnerable, con mucha pobreza. Entonces, ahí está, las autoridades están activadas, nosotros hagamos lo nuestro y cuidémonos entonces en este fin de semana. Agradecer, como siempre, a Farmacia GBC, 20% de descuento en todas sus sucursales, y a Sardinas Dimar. El agradecimiento siempre para todos ustedes por el seguimiento que nos dan. Compartan, e inviten a otros a suscribirse y háganlo ustedes también, los que no lo han hecho, igual a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.